tenemos hoy. Vamos a hablar sobre Veracode, vamos a hablar sobre análisis SAST, vamos a mostrar, digamos, los pasos y técnicas que tienen análisis estático de Veracode. Muchas gracias por asistir a esta sala, por seguirnos en nuestras redes sociales, por seguirnos en LinkedIn. También estamos en www.cpnnetsecurity.com. Para todo lo que sea reuniones, demostraciones, pruebas de concepto, les voy a dejar en el chat mi correo adriana.molano@cpnnetsecurity.com. Hoy está aquí Juan Pablo Retamal, que es nuestro ingeniero de preventa y nos estará ayudando con esta presentación que tenemos el día de hoy. Lo importante de tener este tema de SaaS, ¿cierto? Es que el análisis de vulnerabilidades es muy importante porque va ligado no solamente a las vulnerabilidades que se están encontrando que la empresa necesita en el área de desarrollo, sino también en el cumplimiento, ¿ya? Mucha parte de la estrategia de la empresa va enfocado a esa área, digamos, ¿cierto? Entonces, prevenir estas vulnerabilidades en el código fuente, esto hará que puedan lanzar aplicaciones de manera segura, ¿cierto? O software de manera seguro, cumpliendo todas las normativas necesarias de seguridad. Es importante que ustedes se preparen porque ustedes son la parte principal es que ustedes se preparen para que puedan ayudar a sus clientes. El cliente siente que cuando va a empezar a hacer DevSecOps es una tarea titánica y vienen muchas funciones. Entonces es importante que el partner lo ayude, esté entre medio, sepa que hace un SaaS para que pueda ayudarlo con el servicio que tiene Veracode. Recuerden que Veracode tiene un servicio de Program Management donde los van a ayudar en la preparación de la plataforma y en hacer este análisis SaaS, que si bien es cierto, es una herramienta poderosa y se enfoca hacia el análisis del código fuente y puede detectar las vulnerabilidades y las debilidades de seguridad. Esta herramienta es muy importante porque estas debilidades pueden ser aprovechadas por atacantes. Pueden entrar a la infraestructura, pueden dañar bases de datos, pueden copiar tu sitio web, pueden hacer un montón de actividades maliciosas. Entonces es importante conocer qué hace SaaS, cómo se configura, cuáles son los problemas de codificación que pueden encontrar, debilidades en el diseño, en la configuración, cómo pueden empezar a trabajar este análisis de forma proactiva. Entonces, entendamos que el partner es muy importante que esté en el medio, que sepa lo que es este análisis SaaS. Hoy Juan Pablo nos va a mostrar qué es este análisis SaaS y que a partir de ahí vamos a poder tener muchas ventajas. Identificar no solo las vulnerabilidades, reducir el riesgo de las empresas, ahorrar tiempo. Si lo hacen correctamente, van a ahorrar mucho tiempo, porque recuerden que esto empieza muy a la izquierda, apoyar el cumplimiento de las normativas y apoyar la automatización con las integraciones. Entonces, este análisis SaaS es una herramienta súper poderosa, es una herramienta que podemos ayudar a vender al cliente, es una herramienta que necesitan entender profundamente no para que ustedes hagan el análisis, no es para que ustedes se sienten a codificar o a programar, no, pero para que ustedes entiendan qué hace un SaaS, para que vean la plataforma, cómo se usa, para que cuando vayan a sus clientes y hablen con sus clientes, el cliente te diga, oye, pero mira, necesito implementar un nuevo perfil, ustedes sepan de qué está hablando y inmediatamente le digan, mira, voy a programar el Program Management
para que te ayude con un perfil adecuado de generación de nuevo desarrollo. Entonces, es conocer esas actividades para poder que cuando tu cliente te llegue con una necesidad, tú digas, ah, perfecto, esto lo podemos trabajar de esta forma. Entonces, hoy Juan Pablo nos amplía mucho esta visión de cómo trabaja la plataforma y lo que podemos generar con este análisis SAS. Bienvenidos todos a este webinar. Espero que los nutran de información, todas las actividades que va a mostrar Juan Pablo hoy, y muchas gracias por estar todos ustedes acá. Bueno, Juan Pablo, buenos Ya, días. ok. Buen día a todos, gracias por estar acá. Voy a proyectar mi pantalla en un momento. Bueno, Veracode es una plataforma SaaS, ¿cierto? Que se encuentra en la nube y para poder acceder nosotros contamos con nuestro usuario, ¿cierto? El cual valida los roles y permisos eh, al momento de realizar este proceso de logueo y dependiendo de esos permisos, que es en base a roles, ¿cierto? Este usuario va a poder ejecutar ciertas acciones en la plataforma. Cuando nosotros entramos, en este momento yo me encuentro con un perfil de administrador, entonces tengo bastantes opciones disponibles y al momento de entrar, ¿cierto? En la plataforma, como es una plataforma de AppSec, ¿cierto? Nosotros vemos todos aquellos perfiles de aplicación donde hemos ejecutado análisis y principalmente en el escudo rojo, ¿cierto? Vemos eh, en una primera instancia, ¿cierto? El cumplimiento de, en este caso, la política que nosotros escogimos para ese análisis y nos indica en esta X del escudo rojo que obviamente no cumple dada, ¿cierto? La cantidad de defectos o incluso eh, dentro de alguna integración, ¿cierto? Quizás un quiebre de un PY que se apunta a lo que es la plataforma. Acá nos indica en ese escudo rojo que ya no cumple lo que es la política en ese análisis. Entonces, me detengo un poco acá antes de avanzar porque cada aplicación se basa en un perfil de aplicación en la plataforma, que es lo que nos permite ver esa trazabilidad en cuanto a la seguridad, ¿cierto? En el desarrollo del aplicativo. El perfil en sí es donde se recopila toda la información de la seguridad, ¿cierto? Las brechas, como también en cuanto a una integración, ya sea desde un IDE de desarrollo, un pipeline, ¿cierto? O un despliegue continuo, alguna integración, digamos, a través de un push hacia la base de datos, donde también se puede apuntar, ¿cierto? A ese perfil de aplicación. Y todos estos resultados, ¿cierto? Se observan en el perfil de aplicación. Esa es la importancia del perfil de aplicación y nos ayuda en base a ciertas métricas como tendencias también por tipo de análisis, ya que nosotros podemos ver también en base a las fechas y los tipos de análisis, ver los distintos informes contenidos en el mismo perfil de aplicación. Ahora, para este webinar, ¿cierto? Nos vamos a centrar en un análisis estático. En este caso de uso, lo que yo realizaré es la creación de un perfil de aplicación donde es, digamos, el primer paso para poder, digamos, lanzar lo que es el análisis estático y la carga, en este caso, del empaquetado del código, ya que la plataforma en sí y el motor de análisis de Veracode no trabaja con el código fuente, sino que trabaja para los lenguajes compilables, ¿cierto? Con su empaquetado. Para este ejemplo utilizaré un binario en Java, ¿cierto? Un punto .war. Y para los lenguajes no compilables, como puede ser quizás un PHP, ¿cierto? Un desarrollo en PHP. Básicamente la carpeta que nosotros publicamos en ese en el web server, perdón, nosotros abstraemos, ¿cierto? Digamos la carpeta que contiene la estructura de ese aplicativo, la comprimimos en un zip y esto es lo que subimos al motor de análisis. Dicho esto,
nosotros siempre en la plataforma, aparte de contar con información adicional, donde podemos dirigirnos a los laboratorios interactivos de Security Lab, ¿cierto? Podemos generar credenciales API para, obviamente, realizar algún tipo de integración, ir a la documentación directamente de las integraciones en sí, ir a la base de conocimiento, que es la documentación general, como también ver los casos de uso y digamos, el apoyo que también se ofrece a través de la comunidad, donde Veracode tiene una comunidad bastante activa, ¿cierto? Y bastante grande, donde hay apoyo en ciertos casos de uso para poder utilizar y complementar aún más lo que es la solución de Veracode, ¿cierto? Y todas sus herramientas. Ahora, siempre acá nosotros encontramos la palabra Veracode y podemos encontrar ciertas acciones en estos botones azules, ¿cierto? Donde también acá al costado izquierdo vemos el inicio de un scan, ¿cierto? Iniciamos lo que es un análisis estático, nos dirige a donde está todo nuestro listado de aplicaciones y desde acá nosotros podemos crear un nuevo perfil de aplicación. Y para esta prueba vamos a crear desde cero, ¿cierto? Lo que es un perfil. Entonces siempre los campos obligatorios son los que están marcados con este asterisco rojo y siempre que yo posiciono el cursor frente a algún campo, ¿cierto? Acá nos entrega las indicaciones pertinentes para qué obviamente cumple, qué función cumple directamente el campo. La plataforma de Veracode está en inglés, pero, ¿cierto? Estando posicionado en Chrome, con botón derecho, darle a traducir, ¿cierto? Se puede traducir al español perfectamente para podernos guiarnos en español. Entonces, dicho eso, bueno, voy a pasar a completar los campos. Eso sería la demo de hoy, ¿cierto? Básicamente lo voy a dejar con demo la fecha. En este caso podemos agregar una descripción que básicamente es de qué trata el aplicativo. Podemos agregar ciertos tags donde existen distintos perfiles de aplicación, ¿cierto? En la plataforma y quizás el principal, siempre se busca el core de este aplicativo para aquellos desarrollos más modulares. Nosotros podemos crear un tag para el aplicativo core principal, podemos analizar, ¿cierto? En otros perfiles de aplicación, quizás un módulo o algunos otros componentes que requieran ver esa trazabilidad, ¿cierto? Independiente en un perfil, entonces desde acá se enlazan con esos tags. Eso es básicamente. Y acá dentro de las políticas y control, ¿cierto? Que es lo importante para la asignación de esa política que va a evaluar, ¿cierto? El aplicativo. Veracode, ¿cierto? Frente a estos dos campos, entrega ciertas recomendaciones. Dentro del nivel de criticidad, ¿cierto? Que yo pueda escoger, si este aplicativo es pongámonos en el contexto de que sea un aplicativo web, ¿cierto? Que va a contener quizás algún método de pago o información importante. Entonces, un activo crítico, ¿cierto? Para la empresa. En este caso, yo voy a escoger esa criticidad muy alta. Ya Veracode de por sí nos entrega una política recomendada dentro de aquellas políticas que entrega, ¿cierto?, con la plataforma, las cuales han sido testeadas en ambientes reales, ¿cierto?, validadas y se entregan en una primera instancia. Ahora también, para aquellos casos más específicos, también la plataforma nos permite personalizar y crear una política, ¿cierto? Que eso también apunta a usuarios avanzados que puedan quizás buscar una estrategia en específico. Entonces acá, ¿cierto? Cuando nosotros customizamos alguna política, desde acá la podemos escoger o dejamos la que ya viene, ¿cierto? Como recomendada frente a mi nivel de criticidad. También la puedo asignar, ¿cierto? A alguna unidad de negocio para poder segmentar, si es que pertenece quizás al área de ventas, si pertenece, no sé, finanzas. Yo puedo segmentar los aplicativos por una unidad de negocio y esas mismas unidades de negocio, ¿cierto? Pueden contener distintos aplicativos. Entonces, los teams, ¿cierto? Que también la plataforma trabaja en base a equipos, pueden interactuar independientemente solo
en su área de negocio, ¿cierto? Entonces puede tener distintas áreas de negocio y esto es solo para segmentación. También para, digamos, agregar quizás algún encargado, ¿cierto? O alguna persona que nos pueda apoyar, ¿cierto? Y que guíe esos equipos, que también existen esos roles en la plataforma. Podemos asignar acá en este Business Owner, ¿cierto? A esa persona, agregamos su mail y cada vez eh, que se cambie la política, ¿cierto? Se realice un análisis, en este caso estático, en su mail, ¿cierto? Se va a notificar, ¿cierto? El inicio, como también el proceso de pre-scan o el término del mismo análisis. Entonces acá estos campos nos sirven para eso. Y en cuanto a la visibilidad, ¿cierto? Como mencioné anteriormente, en este caso lo voy a dejar solo para que lo vea yo, ¿cierto? Porque es un fin de demo, pero también puedo asignar un team en específico para que las personas que estén, o los usuarios más bien dicho, estén dentro de ese team, puedan interactuar dependiendo de su rol, ¿cierto? Ya sea para descargar informes, ejecutar un análisis o interactuar en la parte de, digamos, gestión de los defectos de seguridad encontrados en ese análisis. Entonces acá guardamos, ¿cierto? En una segunda instancia se pueden completar cierta metadata donde en la información básica encontramos el origen, ¿cierto? Que hace alusión al aplicativo, ¿cierto? A qué industria apunta, ¿cierto? En qué herramienta, ¿cierto? Puede estar de desarrollo, el método de deploy, ¿cierto? O customizar algún campo, ¿cierto? Que a ustedes sea relevante. Y esta metadata lo que hace es nutrir el informe que después se descarga, ¿cierto? Se complementa con todo el análisis más, digamos, información del proyecto, podríamos decirlo. En este caso yo lo voy a dejar en limpio y voy a guardar. Entonces ahora ya se creó nuestro perfil, ¿cierto? Está limpio, vemos que acá no está el escudo rojo, ¿cierto? En este caso, dentro del perfil de aplicación, para ejecutar el scan, ¿cierto? Siempre, como mencioné, donde está la palabra de Veracode, encontramos estos botones azules, los cuales nos permiten ejecutar acciones dentro de la plataforma. En este caso, ¿cierto? Yo puedo iniciar el scan. Ahora también, más abajo, encontramos los sandbox, que siguiendo la lógica, ¿cierto?, del perfil de aplicación que contiene, ¿cierto?, los resultados, el sandbox es un entorno privado donde aquellos módulos que se desarrollen de manera independiente quizás y sean parte del proyecto principal, ¿cierto? Antes de analizarlo a través de un policy scan, ¿cierto? Nosotros lo podemos apuntar, crear un sandbox, que sería un mini perfil, ¿cierto? Un perfil dentro del perfil. Podemos crear 25 y desde ahí esos módulos que ya se estén codificando a su término, quizás en alguna integración a través del IDE o al realizar un push, como mencioné, hacia la base de datos, ¿cierto? Que puede ser GitHub, Joomla. Se puede analizar, ¿cierto? Se gatilla ese análisis y acá observamos los resultados. Entonces, eso es bastante importante y nos ayuda a flexibilizar también los análisis y a incorporarlos dentro del ciclo de vida, ¿cierto? De desarrollo del software. Entonces ahí pueden agregar distintas capas de seguridad. En el menú izquierdo, ¿cierto? Donde está el application, acá, encontramos el perfil, que es básicamente los campos que acabamos de configurar y desde acá controlamos la política, ¿cierto? Que va a ser, nos ayuda con la gobernanza en cuanto al estado de la seguridad de este aplicativo, ¿cierto? Y podemos asignar una política para todo el flujo de desarrollo prácticamente. Encontramos la metadata, encontramos los sandbox, ¿cierto? Que si es que estuviesen creados y existiesen análisis, desde acá los controlamos. Cuando lanzamos scan también vemos las versiones, ya que nosotros podemos lanzar en distintas fechas, ¿cierto? Distintos policies y acá vemos ese historial de resultados, ¿cierto? Los scans que están en progreso, como también los resultados de los que están completos. También acá, en este apartado donde están los resultados, ¿cierto? Que están un poco más oscuros, cuando terminan los análisis, ¿cierto? Vamos directamente al apartado de reportería, ¿cierto?
También podemos interactuar con la parte desde la consola de hallazgo, ¿cierto? La Triad Flag. Podemos gestionar estos mismos defectos, asignar tareas, podemos filtrar y, digamos, minimizar el esfuerzo. La consola, ¿cierto? Nos ayuda. O marcar ya sea un falso positivo, aceptar el riesgo. Desde esta consola de administración nos ayuda. Y en la parte de mitigation, ¿cierto? Todos aquellos defectos que nosotros en esa interacción, en esa consola, ¿cierto? Podamos proponer quizás una mitigación, ¿cierto? Se documenta y desde acá pueden ver todos aquellos hallazgos donde de por sí ya se han solucionado, ¿cierto? O se han mitigado. Entonces acá nos ayuda a ver ese catastro. También menos importante, ¿cierto? O digamos más importante, antes de realizar el análisis, en teoría nosotros debemos contar con ese empaquetado. Entonces, nosotros desde acá de la plataforma podemos generar lo que es un datasheet, donde acá, ¿cierto? En este enlace, ¿cierto? Yo me dirijo allá. Entonces, dependiendo de la tecnología, la cual nosotros vamos a analizar, acá vemos los tipos de framework. No sé, por ejemplo, voy a ir a Java, a Java. Vemos las versiones soportadas del lenguaje. Podemos seleccionar qué framework estamos trabajando acá, ¿cierto? En ese caso voy a agregar, por ejemplo, acá. En este caso también el tipo de binario, ya que Java, ¿cierto? Sabemos que es un lenguaje compilable y al momento de desplegarlo, ¿cierto? Se hace a través de su binario. Entonces acá escogemos, qué tipo de binario es el que vamos a analizar. En este caso es un punto .war, ¿cierto? Si contenemos algunos archivos adicionales. Entonces acá al momento de generar este datasheet nos entrega toda la recomendación para poder compilar, ¿cierto? Y empaquetar ese código, y esto es súper útil ya que esto mismo, ¿cierto? Se puede entregar a ese equipo de desarrollo para que puedan consultar, en este caso, digamos, datasheet, y esto se extiende a lo que es también las librerías de terceros, ya que siempre que nosotros ejecutamos la acción de realizar un policy scan que se llama upload and scan, ¿cierto? En paralelo, en ese proyecto se incorporan quizás ciertas librerías de terceros. Entonces, desde acá, siguiendo estas consideraciones, ¿cierto? En ese empaquetado, nosotros podemos, o en esa acción de ejecutar el análisis, analizamos el código en sí, ¿cierto? Nuestro proyecto, nuestro aplicativo y también las librerías de terceros. También encontramos el link hacia la documentación, ¿cierto? De la página de empaquetado, desde Veracode, videos de ayuda como ejemplos también. Entonces, todo eso nos proporciona a un clic la plataforma. Entonces, ya regresando al análisis, ahora, ¿cierto? Le vamos a dar inicio a lo que es el análisis estático, ¿cierto? Un policy scan en este caso. Entonces nos ofrece siempre lo que es la fecha, ya que nosotros podemos realizar distintos análisis. Entonces lo ideal es poder identificar por fecha y nombre, ¿cierto? Para ver después en ese historial de versiones, identificar todos los análisis, ¿cierto? Entonces en este caso yo voy a agregar nombre de mi perfil acá. En las opciones de la información de la aplicación, básicamente nosotros especificamos en qué fase está el desarrollo, ¿cierto?, de este aplicativo. En este caso, la fecha del release la vamos a agregar para hoy también. Y en esta parte de AutoScan, esta función lo que hace básicamente, ¿cierto?, está en on o en off, ¿cierto? Al momento de subir este empaquetado o este aplicativo, al interior de él, ¿cierto? Tiene dependencias, tiene archivos. Entonces, básicamente realiza un pre-scan para ver que estructuralmente este aplicativo, ¿cierto? Al momento del análisis,
puede identificar, digamos, esa correlación que puede tener el defecto, la línea de código, ¿cierto? El archivo, el módulo, revisa toda esa correlación y censa todos aquellos módulos internos. Cuando estos tienen algún tipo de problema, ¿cierto? Nos lo indica, obviamente. Entonces, nos entrega ese catastro de los módulos que analiza y al estar automático, ¿cierto? En on, digamos, realiza este catastro, selecciona aquellos que puede escanear, ¿cierto? Obvia quizás los que no puede escanear, eso se informa, se documenta y pasa, digamos, a lo que es el análisis. En un modo más avanzado, ¿cierto? Que es el modo off, nosotros, digamos, esa tarea se entiende o la plataforma entiende que existe un usuario, ¿cierto? Atrás, lanzando lo que es el scan, esperando los resultados de ese pre-scan para hacer justamente la revisión de esos módulos, ¿cierto? Ver los problemas que puedan contener y quizás antes de lanzar ese policy scan, contactarse con el equipo encargado de resolver ese tipo de problemas, ¿cierto? Solucionarlo y volver a cargar el empaquetado para que efectivamente, ¿cierto? Se realice el análisis completo del aplicativo. Eso es básicamente este apartado. En este caso lo voy a dejar en on. Entonces ahora, ¿cierto? Ya se disponibiliza lo que es mi botón para poder cargar lo que es, en este caso, mi archivo. Y como mencioné anteriormente, muestro este ejemplo, ¿cierto? Es una, digamos, una tarea manual o como una tarea manual de usuario en este caso, ya que muchas empresas eh, al momento de ¿cierto? Adquirir cualquier aplicativo, en este caso, o, o servicio para conocer el estado de la seguridad de sus aplicativos, ¿cierto? En un análisis estático, desde Veracode, en la parte más básica, por decirlo de alguna forma, nosotros podemos partir como una tarea manual, que es lo que estoy haciendo ahora, subir nuestros aplicativos, conocer el estado de la seguridad, ¿cierto? Para aquellos aplicativos más críticos. Y desde acá nosotros ya nos podemos expandir. Muchas organizaciones parten de esta forma. Es el punto de inicio. Entonces, básicamente, ¿cierto? Le doy a Select. En este caso, yo tengo preparado acá unos binarios. Por ejemplo, tengo este de Veracode, ¿cierto? Lo selecciono. Se realiza la carga, en este caso del binario, ¿cierto? Ya está listo. Le doy a Next. Y ya inicia la segunda etapa, ¿cierto? Que es la validación, como dice acá, la Validate Update, donde se verifican todos los módulos del aplicativo. Y como lo dejé en automático, ¿cierto? Una vez los verifica, los selecciona, pasa, ¿cierto? A lo que es el escaneo de aquellos módulos del aplicativo. Entonces, en este momento, para no esperar, ¿cierto? Digamos, el tiempo del preescaneo y el scan, me voy a dirigir a un aplicativo en Java, donde justamente acá, a través de la automatización de un despliegue continuo de los pipelines en Bitbucket, ¿cierto? Se generó lo que es el binario en ese pipeline y se creó un jobs donde acá vemos que el último es el job 19, se apuntó al perfil de aplicación y se validó el estado de la seguridad en un policy scan, en un análisis estático, básicamente. Entonces, al ver los resultados, ya la plataforma, digamos, en una primera instancia nos entrega el sumario ejecutivo, donde básicamente está el catastro a modo general, ¿cierto?, de los hallazgos, donde vemos el defecto que predomina, ¿cierto? Vemos que los medios están predominando, ¿cierto?, sobre los 35. Existen desde muy altos, ¿cierto? Hay bajos, y hay algunos informacional que hacen relación, ¿cierto?, a quizás frente a esta política de seguridad, la marca de un falso positivo o quizás algún problema de digamos, eh, de calidad del código, ¿cierto?
Porque frente a otras herramientas, ¿cierto? Que dicen que hacen seguridad, pero el fuerte de ellos quizás es analizar la calidad del código. Veracode se enfoca en la seguridad. Y eso particularmente eh, es debido a su motor de análisis, ya que ellos poseen el motor, o Veracode posee el motor de análisis patentado y es el único, en cuanto a su metodología de análisis, ¿cierto? Es el único que puede entregar los resultados, eh, como ellos indican, ¿cierto? Con una tasa más baja del 1% en cuanto a falsos positivos. Entonces acá vemos los muy altos, ¿cierto? En un análisis estático, acá está su conteo de defectos encontrados, ¿cierto? Hay inyección de comandos, ¿cierto? SQL injection, problemas de navegación entre páginas, cross-scripting, problemas de criptográficos, ¿cierto? Entonces acá nos indica todo. Y como vemos acá abajo al final, en la parte de información, vemos code quality, que hace alusión a la calidad del código. Dentro de las políticas, ¿cierto? Que nosotros escogimos, en ese caso la política muy alta, de acuerdo a la recomendada, como indica acá, vemos un poco las métricas, ¿cierto? Que considera en cuanto a la evaluación. Lo primero que vemos es que en el status no pasa, ¿cierto? Entonces, este aplicativo obviamente no puede ir a producción, ¿cierto? Hasta que se corrija. Acá, en cuanto a los hallazgos, ¿cierto? Fue clasificado en la más baja, dada la cantidad de defectos, con un score del 71%, score de seguridad. Lo que se esperaba obtener, ¿cierto? Frente al nivel más alto, ¿cierto? Que era el Very Hard y más restrictivo también, ¿cierto? Se esperaba obtener un score mínimo del 90. Entonces acá se ve que van predominando en este caso también las severidades medias. También como digamos, el perfil de aplicación puede o la solución abarca lo que es el ciclo de desarrollo, se pueden establecer ciertos controles, ¿cierto? De requerimientos en cuanto a la frecuencia y periodos de escaneo, ¿cierto? En este caso, la política acá, ¿cierto? Está para si es anualizada, ¿cierto? Cuántos análisis y los periodos. También para quizás un modelo un poco más maduro y que incorpore dentro de sus controles de seguridad y, digamos, equipos de desarrollo que se encarguen de resolver este tipo de problemas, porque siempre la seguridad en cuanto en el flujo, en ese flujo de desarrollo, ¿cierto? Se sigue construyendo lo que es el aplicativo y en paralelo, ¿cierto? Se va revisando la seguridad, ¿cierto? Y dependiendo de quizás esa metodología, pensando en una metodología más ágil, ¿cierto? En algún stage, en alguna fase, en algún punto, pueden quizás encontrar ciertos hallazgos, detener el paso siguiente, ¿cierto? Para que no siga avanzando hacia producción. Se envía lo que es ese release a ese equipo de remediación y ellos se encargan quizás al implementar una política de que no restrictiva, obviamente, ¿cierto? De que no pasen ni los muy altos ni los altos, por dar un ejemplo, lo puedan resolver y ya posteriormente se avanza, ¿cierto? Con esa construcción del aplicativo. Entonces acá, en este periodo de gracia en cuanto a remediación, básicamente es un pequeño acuerdo, ¿cierto? Que se puede establecer en la política en cantidad de días para poder resolver defectos de algún tipo de nivel de impacto, ¿cierto? Alguna categoría acá. Ahora, esta política, al ser restrictiva, tiene tolerancia cero, como indicamos acá. Existe un defecto, se debe corregir. Eso es básicamente. Por eso acá en el status no pasa. Eso es lo que indica acá dentro de ese control. Y ya al dirigirnos, ¿cierto? A la parte de hallazgos, siempre la plataforma destaca desde los más altos en cuanto a nivel de seguridad. Nos indica en una primera instancia, acá vemos la descripción del defecto, la recomendación, que esto es importante para poder solucionar el problema, ¿cierto? Encontramos enlaces hacia la documentación oficial del mismo defecto contenido en nuestro análisis. Como sabemos acá, bueno, está el estándar, ¿cierto? Acá nos dice cuál es el problema, la descripción extendida, enlaces de referencia, ejemplos de codificación en los lenguajes que esté disponible, ¿cierto? Vemos distintos lenguajes. Acá vemos lo que corresponde a Java.
Más abajo también encontramos ciertas dependencias, ¿cierto? Con quizás otros defectos, como también la potencial mitigación, ¿cierto? Acá está toda la información. Y obviamente todos estos repositorios están en inglés. Entonces, bueno, nosotros podemos traducir desde acá y podemos verlo en español sin problema. Y también más abajo, cuando están relacionados a algún CAPEX, ¿cierto? En este caso, más abajo, acá siempre estos están asociados, como vemos, a SQL Injection. Entonces acá también hay otros tipos en esa codependencia, ya que un defecto puede ser raíz de muchos otros, ¿cierto? Podemos ver algún tipo de solución frente a la información que recopila, ¿cierto? Nosotros sabemos que esto existe en algún repositorio externo, pero la plataforma lo recopila para nosotros y adicionalmente nos entrega ya las recomendaciones en la plataforma. Y esto también lo podemos descargar en los informes. Entonces acá la lógica también que nos ayuda a minimizar el esfuerzo. En este caso acá vemos el estándar del CWE 89, que es un SQL Injection. Como mencionaba, al momento de realizar ese pre-scan y ver esa codependencia, acá nos entrega el resultado directo. Lo primero, frente a cada defecto, aunque sea el mismo, ¿cierto? Que está presente en distintas líneas de código, le entrega un flash ID, con el objetivo de tener un control, ¿cierto? Del conteo de los defectos en sí contenidos por línea de código. Entonces, aunque sea el mismo, se entiende que acá lo agrupa, se minimiza el esfuerzo, ya que la solución es una para estas 4 líneas de código. Y para priorizar frente a, digamos, ciertos defectos de una misma severidad, ¿cierto? Acá también nos entrega esta columna, que es bastante importante, de explotabilidad, ¿cierto? Acá, en este caso, es neutral. Si fuese probable, ¿cierto? Yo podría priorizar ese defecto probable y entregar esa recomendación mucho más acotada, ¿cierto? Y agilizar también esa probable de explotación, ¿cierto? Ese indicador, entonces la plataforma nos ayuda. Entonces, como vemos acá, ¿cierto? Nos agrupa. En este caso, este sí puede ser probable y acá está presente en múltiples líneas de código. Ahora también, cuando nosotros, como mencioné, ¿cierto? Analizamos lo que es nuestros empaquetados, ¿cierto? Ya vemos los resultados. En paralelo, también, en el proyecto se analizan las librerías de terceros. Entonces acá en este análisis ya conocemos, digamos, el estado de la seguridad del aplicativo. Y desde el menú lateral, como vemos acá, ya contamos con la parte, digamos, estructural que en el otro estaba sin resultados, ¿cierto? Nos podemos dirigir al apartado de Software Composition Analysis y ya vemos las librerías contenidas en el proyecto con su versión, su licencia y su catastro de defectos de seguridad con nivel de impacto. Entonces, si yo cliqueo y entro, por ejemplo, al primero, bueno, podemos documentarnos en la documentación oficial de este Apache. Ya encontramos el versionado vulnerable, ¿cierto? Y no vulnerable. Entonces, frente a la recomendación, quizás a ese equipo de desarrollo, para que puedan subsanar los defectos que encuentren en estas librerías de terceros, en una primera instancia acá se pueden recomendar, ¿cierto? Las versiones las cuales no contienen este tipo de defectos, como vemos acá, ¿cierto? Para que pase esa fase de evaluación, ¿cierto? Frente a alguna actualización de librerías que no impacte la arquitectura del proyecto, ¿cierto? Entonces desde acá existen distintas versiones que pueden recomendar. También pueden explorar los defectos contenidos en estas mismas librerías. Entonces eso también sirve como evidencia para poder complementar obviamente esa recomendación, dada acá en este caso el nivel de impacto, en este caso es muy alto o alto, ¿cierto? O medio, ¿cierto? Siendo quizás una política restrictiva que desde los medios hacia arriba se deben solucionar. Entonces acá se puede ver el defecto en sí y también se puede consultar la documentación para ver distintas soluciones, ¿cierto? Que se encuentren en esos repositorios externos. Y esto, digamos, es solo al realizar lo que es un análisis estático. O sea, siempre que nosotros realizamos este análisis estático, podemos tener estos beneficios.
Ahora, como vemos acá, me acabo de dirigir, ¿cierto?, a la parte de scans. Entonces, vemos en este caso que yo cuento con 4 análisis distintos, donde, por eso mencionaba que es importante entregar un nombre más específico. En este caso, dado que es una automatización y el nombre se asigna, ¿cierto?, a través de un job y una automatización, acá vemos qué job, en este caso, distintos jobs fueron efectivos y podemos consultar los resultados. Si yo me dirijo al más antiguo, ¿cierto?, puedo ver los resultados de ese análisis. Bueno, ahora lo que sucedió fue algo particular, ya que la plataforma también valida lo que es PCI. Entonces, ahora en este momento, ¿cierto?, me encuentro en la vista de PCI. La que vimos anteriormente es la vista de cómo, digamos, lo entrega, o la vista de Veracode, ¿cierto?, cómo entrega la información. Si este aplicativo tuviese, digamos, en este análisis estático, tuviese algún método de pago directamente, ¿cierto? La plataforma se acomoda a lo que es ese estándar. Eso está ligado también al tipo de política, ya que se encuentra una política enfocada a lo que es PCI también para el cumplimiento. Nos entrega, ¿cierto?, la información, ¿cierto? En este caso acá están los PCI, los flags que están abiertos, el detalle, pero lo importante acá vemos la información del compliance, donde está todo, las versiones, todo lo que considera, acá está transparentado, ¿cierto?, y detallado en la plataforma para, digamos, ver el cumplimiento de ese estándar. Y también vemos acá, no sé, OWASP, SANS, el CW, ¿cierto?, el TOP 25, CERT, que tiene que ver con codificación segura. Entonces acá vemos ese tipo de información. Y el informe que se descarga obviamente está orientado a PCI. Entonces, volviendo a la vista anterior, como les mencionaba, en esas versiones, ¿cierto?, ya vemos los resultados de los análisis y ya directamente en este flujo de análisis, ¿cierto?, donde nosotros podemos interactuar con los defectos en sí, ya sea la marca de un falso positivo o incluso complementar el esfuerzo que requiere, ¿cierto?, solucionar la cantidad de defectos encontrados en mi aplicativo. Eso se hace en la consola de TriageFlag, que como mencioné, ¿cierto?, siempre abajo de la palabra Veracode se encuentran botones azules con distintas acciones. En este caso acá está el botón de TriageFlag, o en el menú lateral izquierdo donde dice TriageFlag, ¿cierto? Nosotros podemos entrar y nos lleva a esta consola de defectos de clasificación para poder ya entrar directamente a la gestión, ¿cierto?, de los defectos y la proposición, ¿cierto?, como vemos acá, de quizás alguna mitigación en el mitigation status. Entonces vemos esta pizarra blanca y vemos en este caso la consola abajo, que ya contiene todos los hallazgos del aplicativo. Entonces, para saber qué hacer con estos defectos, en una primera instancia, acá en este selector, ¿cierto?, en el FixFix Analyzer, ¿cierto?, nosotros en el gráfico que nos entrega, en este fix, ya el esfuerzo, ¿cierto?, desde los riesgos más difíciles a los más fáciles, ¿cierto?, nosotros podemos filtrar ese esfuerzo. Si yo cliqueo esta porción de la torta acá, me va a entregar esos defectos para poder asignarlos quizás en una recomendación, digamos, los agrupa. Estos son los más fáciles de asignar. Se puede asignar en un ticket, ¿cierto? Como una tarea. Se puede proponer acá. En ese caso, los seleccionamos todos, ¿cierto? Los podemos seleccionar todos acá abajo. Y en la parte de la acción, básicamente, voy a quitar acá. Voy a seleccionar uno. No es el caso. Bueno, en este apartado, ¿cierto?, es donde lo seleccionamos y, digamos, podemos generar el tipo de acción. En este caso, algo pasa acá. Y al momento de darle Go, ¿cierto?, se documenta quizás la marca de un falso positivo, una mitigación a través de, digamos,
de diseño, ¿cierto? O quizás algún tipo de control del entorno de red, quizás una regla en el firewall, ¿cierto? Que va a controlar ciertos servicios y no impactaría directamente para la organización, ¿cierto? Ese defecto en sí lo tienen controlado. Entonces, de acá se documenta esa acción y ya, digamos, en la parte de los resultados, en este caso me voy a dirigir a la aplicación nuevamente. Como vemos acá, al momento de ver el reporte, podemos ver al final dónde está documentado, ¿cierto? O se documenta esa proposición. En este caso, el mitigation flag, que es un rol que también en cuanto a gestión de los defectos de seguridad, ¿cierto? Permite proponer este tipo de acciones, la marca un falso positivo, ¿cierto? Aceptar el riesgo o proponer algún tipo de mitigación o algún tipo de control externo, por ejemplo, como nombraba del firewall. Se propone y existe un rol que se encarga de verificar, ¿cierto? Que es el mitigation flag, donde este rol acepta ese tipo de acciones, ya que sabemos que la marca de un falso positivo, por ejemplo, impacta directamente en lo que es el cumplimiento de la política y no podemos marcar todos los defectos que encontremos, ¿cierto? O que no podamos resolver como un falso positivo, ¿cierto? No es la lógica en cuanto a resolver los problemas al momento de continuar con el desarrollo de este aplicativo y publicarlo, ¿cierto? Y exponerlo hacia Internet, porque las brechas de seguridad obviamente van a seguir existiendo. Entonces esto se documenta. O en otro caso de uso, ¿cierto? Quizás como supimos o como estuvo hace un tiempo el mismo Log4j, ¿cierto? Quizás algunos defectos de eso anteriormente se marcó como un falso positivo y para nosotros tener ese catastro de, de tener ese control, esa gobernanza de los defectos, documentarlos también, este tipo de acciones nos permite tener ese detalle en cuanto a gobernanza, que también es una de las cosas principales que nos permite la herramienta en sí. Y bueno, para descargar los informes, básicamente, de los resultados, acá en esta pestaña de Download, nosotros podemos descargar los distintos informes, donde podemos descargar uno customizado, donde podemos seleccionar básicamente partes del informe que sean de nuestro interés o pensando hacia quién va orientado, ya que un resumen ejecutivo quizás puede servir al área quizás gerencial, donde puede haber ciertas métricas. Entonces desde acá nosotros podemos seleccionar esas porciones del informe y podemos personalizarlo en ese sentido para entregar un informe mucho más acotado. También encontramos el detallado, donde básicamente todo lo que recopila la plataforma, ¿cierto? En cuanto a los defectos de seguridad y la información para poder resolverlo, ¿cierto? Lo plasma en ese PDF, como indica acá. También cuenta con un sumario, ¿cierto? Un sumario report que está ya mucho más acotado, como un sumario recomendado por Veracode para poder presentarlo, digamos, junto a las métricas que entrega. Como también vemos el enfoque también hacia PCI, donde acá está si esta plataforma hubiese sido evaluada, ¿cierto? Obviamente frente a la política de PCI que también se encuentra en la plataforma, contiene métodos de pago, acá también nos entrega ese tipo de informe. Y ya para herramientas externas para poder editar, ¿cierto? Y trabajar el informe, lo podemos exportar en un XML. En este caso voy a descargar el detallado, ¿cierto? Lo voy a dejar acá. Y como vemos, ¿cierto? Está la metadata que nosotros completamos en cuanto al informe. Encontramos el sumario ejecutivo con la explicación de la política, ¿cierto? La severidad, ¿cierto? Vemos el gráfico con los niveles de impacto, con los defectos que van predominando. Encontramos que esto acá es súper importante, que eso, como les comentaba, el perfil de aplicación nos ayuda a ver esa trazabilidad, ¿cierto? En cuanto al tiempo de los escaneos que nosotros vamos ejecutando, ¿cierto? En la plataforma, y si tuviesen otros tipos de análisis, ya sea un análisis dinámico, acá en esta tendencia también la podemos observar y se alimenta a lo largo del tiempo. Mi modelo es plano porque yo no remedio nada, ¿cierto? Y solo escaneo en ese caso. Esto cambia con el tiempo.
Vemos el detalle de defectos y más abajo, ¿cierto? Ya vemos la información contenida, disponibilizada, ¿cierto? Por defecto, en este caso la descripción, la recomendación, ¿cierto? Los estándares, acá vemos el CWE, en este caso 78. Acá vemos información del, digamos, de dónde está contenido, que es lo mismo que se transparentó, ¿cierto? Desde la plataforma hacia, digamos, este informe más técnico, por decirlo de alguna forma. Bueno, eso más que nada es quizás un poco del alcance, ¿cierto? De lo que se puede hacer en un análisis estático en la plataforma de Veracode. Y obviamente esto se extiende a lo largo del ciclo de desarrollo, ¿cierto? Y lo convierte en un ciclo de desarrollo seguro, frente también a las integraciones que se pueden realizar, ¿cierto? En este flujo y que el perfil de aplicación, ¿cierto? Nos puede unificar, ¿cierto? Y podemos ver esta trazabilidad incorporando a los distintos equipos e incluso extenderlo quizás a alguna fábrica de software, de que se puede crear, ¿cierto? Una unidad de negocio para ellos, ¿cierto? Se puede crear un Teams donde ellos interactúan y pueden subir sus análisis y al momento de que ustedes les entreguen, ¿cierto? Esos empaquetados, ¿cierto? Esos códigos, esos aplicativos, ya pueden estar auditados bajo sus políticas, en este caso. Entonces, el alcance es bastante amplio y nos ayuda siempre a estar al día, a disminuir la deuda técnica también, donde los codificadores desde el IDE de desarrollo, ¿cierto? Pueden revisar el estado de la seguridad, corregir y pueden, al momento de hacer ese push a los repositorios o entregar el código en ese flujo, ¿cierto? Entregan un código más limpio y ayuda a disminuir la deuda técnica, ¿cierto? Ya quitando ese, digamos, quitando la idea, ¿cierto? De analizar al final, ¿cierto? Antes de sacar a producción. Porque acá, frente a la flexibilidad que entrega la herramienta, ¿cierto? Pueden incorporar distintos controles en ese flujo de desarrollo. Ya quedan unos pocos minutos y en honor al tiempo, quizás, no sé si existen algunas preguntas. Voy a revisar el chat. Bueno, acá preguntan si Veracode es gratuito. Bueno, Veracode se licencia, obviamente, ¿cierto? Tiene un costo por licencia. En cuanto a lo que pudimos ver, ¿cierto? Todo corresponde a lo que es análisis estático. No vimos nada, ¿cierto? Que no fuese fuera de lo que es un análisis estático. Todos estos beneficios van directamente con, digamos, este tipo de actividades que pudimos ver. O sea, está considerado dentro del análisis estático. Veo que no hay más preguntas. De cualquier manera, ¿cierto? Los invito a que se pongan en contacto con nosotros y podemos realizar quizás otra sesión más acotada o enfocada también de acuerdo a lo que es su interés, viendo el potencial de la herramienta. Muchas gracias, Juan Pablo. Mira, aquí el tema de comercial de la plataforma lo vimos la semana pasada en un webinar que hicimos. Vamos a colocar un repositorio de videos donde pueden evidenciar toda la información que nosotros tenemos de Veracode. El tema licenciamiento no es para esta sesión era para ver el análisis SAS. Para ver licenciamiento tenemos que organizar una reunión con su canal para poder hablar sobre este tema, ¿ya? La plataforma de Veracode es completamente SaaS, ¿ya? No hay nada instalado. Entonces, esto es muy importante porque es una plataforma a la que pueden acceder diferentes perfiles de usuarios que no necesariamente tienen que estar en la empresa, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para lo que tiene SaaS. ¿Qué otro perfil existe?
Existen varios perfiles. Cada persona que entra a la plataforma puede tener un perfil diferente, ¿ya? Entonces, no solamente se crea el perfil administrador, también el perfil de team leader, el perfil desarrollador, se crean diferentes perfiles. Esto se puede perfilar muy delicadamente por cada usuario que entra. El análisis que hizo Juan Pablo hoy es un análisis ejemplo. Cada aplicación sí tiene un perfil diferente, una política diferente establecida, porque cada aplicación tiene sus características principales, su lenguaje, sus metodologías, su modelo. Entonces, hoy lo que se mostró es un ejercicio con una aplicación que tiene Juan Pablo, ¿no? Si es una aplicación de Android, también tiene otro perfil diferente. Entonces, se van configurando cada escaneo que se va a realizar de forma individual, y también se asocian dentro de los perfiles las personas y sus diferentes características. ¿Es así, Juan Pablo? ¿O me faltó algo? Sí, no, súper bien. De hecho, claro, la idea siempre es que cada aplicativo crítico que desee ver, ¿cierto? Conocer el estado de la seguridad y gestionarlo también, incorporando a todos los involucrados, ya que, como mencioné, de acuerdo a las integraciones y los roles que ejecutan los permisos en la plataforma, desde visualizar un informe o subir un análisis, ¿cierto? Todo eso se perfila directamente en ese rol, ¿cierto? De usuario, donde obviamente existe más que un rol administrador. Existe más de un rol, hay también autorizadores, ¿ya? También hay personal externo, por ejemplo, cuando no está asociado a una fábrica de desarrollo, ese desarrollador también cuenta para Veracode. También es un perfil que va a ingresar a hacer algún tipo de actividad, y no todo el mundo puede hacer todo. Si dejan bien perfilada la plataforma, claramente cada uno va a poder hacer la actividad que necesita, ¿no? También cada aplicación tiene sus propias integraciones. Entonces, no todas están integradas dentro de la automatización de los flujos de procesos. Entonces, no todo está ahí. Entonces, tengan en cuenta que se pueden colocar las integraciones que están activas. La sesión anterior, sí, explicamos un poco lo que es el licenciamiento, porque tiene diferentes características entre SAS, SCA, DAS. Entonces, sí se explicó un poco más profundamente el licenciamiento. También podemos hacer entrenamientos comerciales para sus canales. Esto lo tienen que coordinar con sus agentes de venta, ¿ya? Les agradecemos mucho la sesión de hoy. Ya estamos terminando esta hora de este webinar que teníamos hoy como presentación. Los dejamos invitados para la próxima semana. Vamos a hablar algo que es muy relevante para todas las empresas: cómo se manejan las contraseñas y cómo se administran los accesos para las diferentes aplicaciones que pueda tener una empresa. Entonces, los vamos a dejar invitados para que reciban ese correo. Si desean, pueden escribirnos sus correos electrónicos para enviarles la invitación. Esto es control de accesos con las PAS. Este es nuestro nuevo webinar, que es la próxima semana. Todos estos webinars están grabados. Vamos a entregar la información a las personas que se registran, y a estas personas, tanto los que se registran y no asisten, como los que asisten, a los dos les enviamos el video, ¿ya? Y a las personas que se están anotando ahora en el chat, les vamos a enviar este video y el anterior. Entonces, muchas gracias a todos por su participación, por su información.
Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, Juan Pablo, por la demo que hiciste hoy. Era muy importante que ustedes tengan esta idea de lo que hace Veracode en cuanto a SaaS, y ante cualquier duda, necesidad de información, demostración para mi equipo, lo que necesiten, ahí quedó en el chat también mi correo electrónico. Nos podemos juntar y conversar un poco más respecto de esto. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar en esta sala. Que tengan un resto de